Saludo a todas y todos que estamos hoy en esta fórmula perfecta de patriotismo, igualmente de ir construyendo programas que están hoy concatenados desde nuestra República Bolivariana de Venezuela, doctor y profesor Argotti, investigador universitario, profesor, lo que hoy es la tripolaridad, es decir, el nuevo orden internacional. Nada más y nada menos vemos que están gravitando acontecimientos en esta Eurasia, el tema de Israel contra Irán, y ha dejado toda una huella. Pero también tenemos el tema que aún continúa esa escalada de conflicto con la operación perfecta de nuestra Federación Rusa contra la OTAN. Es decir, hoy está cambiando, mira, en segundos está cambiando el mundo multicéntrico y multipolar. Yo quería que usted le enviara un saludo también a nuestra audiencia, porque hoy tenemos temas que son importantísimos. Nada más y nada menos, este alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, este señor Volker Turk, quería arrancar en este segmento de la falta de respeto que está haciendo este señor contra el pueblo venezolano, contra ti, contra mí, contra todo y todo. Pero quería que usted nos diera la bienvenida, porque hoy tenemos unas cápsulas para arrancar el programa. Gracias por la invitación nuevamente, Luis. Un placer estar aquí en Referente Informativo, siempre a la vanguardia de la noticia y del debate político nacional e internacional. Bueno, ciertamente tenemos, sí, efectivamente el mundo se viene desmoronando, ¿no? Lo que es la Organización de las Naciones Unidas ya no organiza ninguna nación, y hemos presenciado en los últimos años cómo una nación ha bombardeado, ha violentado a un pueblo milenario como es el pueblo palestino, y la Organización de Naciones Unidas, frente a ese hecho donde más de 100.000 palestinos han fallecido, la gran mayoría niños y niñas, mujeres, ante el bombardeo no de zonas militares, sino un bombardeo a escuelas, a universidades, a hospitales. La Organización de Naciones Unidas no ha mostrado ninguna intención de intentar paralizar esta masacre, este genocidio que pueblo de Israel, que el gobierno sionista de Israel ha dirigido contra el pueblo palestino. Y no solamente contra el pueblo palestino, también lo ha dirigido contra el pueblo libanés, contra el pueblo sirio, contra el pueblo libio, y ahora últimamente en lo que se conoce ya en la historia como la guerra de los 12 días, contra el pueblo iraní. De manera que la ONU ha dado una demostración de su inoperabilidad y de su inoperancia para sostener, para paralizar, para discutir, para frenar estos ataques de estos gobiernos sionistas, repito, fascistas, que no respetan la ley internacional. Y en ese escenario donde está la Organización de Naciones Unidas, está un representante de los derechos humanos mundiales que no ha podido mirar o no ha mirado lo que ha sido la masacre y el genocidio que Israel y los Estados Unidos han generado sobre el pueblo de Palestina, y ahora intenta atacar al pueblo venezolano, a su revolución, a su proceso de paz, a su proceso de vida que está desarrollando el pueblo venezolano. Este señor Volker Turk prácticamente frente al señor Trump pedía bendiciones, pues bendiciones para el principal representante de lo que es el supremacismo y el racismo reflejado en una persona como es el señor Donald Trump. De manera que nos unimos al planteamiento que hizo la Asamblea Nacional de solicitar la renuncia y de la salida y de declarar persona no grata a este señor supuesto representante de la Organización de Naciones Unidas para
impulsar o para garantizar los derechos humanos de los pueblos del mundo, y lo que hace es atacar a los pueblos desválidos, los pueblos que están indefensos frente a la supremacía y frente al racismo de los gobiernos de los Estados Unidos y de Israel. Vamos a irnos a ver esa cápsula que tenemos ahí, profesor, porque yo creo que es hoy una realidad global de que esa Organización de Naciones Unidas está quedando como relegada, fuera de lo que es esa carta de intención que se creó para lograr una visión de complementariedad, de entendernos todos los países que integran esa organización, pero siento que está alejada y más aún en estos tiempos de lo que es un nuevo orden internacional. Vamos a ver esa cápsula. Presentar mi informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela durante el año a partir del 1 de mayo de 2024. Me preocupa que la situación en los derechos humanos en Venezuela ha empeorado. Durante este periodo de tiempo se ha sometido a personas a detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desaparición forzada, en un contexto de alegaciones continuadas de tortura y malos tratos. Centraré mis comentarios en lo sucedido desde que presentáramos el último informe. De cara a las elecciones parlamentarias y regionales, hace un mes, las autoridades anunciaron la detención de unas 70 personas, incluidas figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusándolos de pertenecer a un grupo terrorista. Tras las elecciones parlamentarias, las autoridades indicaron haber desmantelado una red terrorista que involucraba a algunos que habían sido previamente detenidos junto con varias organizaciones humanitarias y derechos humanos. Reitero que la legislación sobre terrorismo de Venezuela y su aplicación son contrarias a las normas internacionales. La mayoría de personas detenidas debido a delitos relacionados con el terrorismo están sujetas a procedimientos judiciales que no respetan, no cumplen las normas internacionales. Numerosas personas siguen detenidas tras ser arrestadas con relación a las elecciones presidenciales en julio de 2024. Observo que las autoridades han puesto en libertad a por lo menos 1.500 personas condicionalmente. Durante el periodo que cubre mi informe, mi oficina ha documentado 32 personas que han sido sometidas a tortura y malos tratos estando en detención. 15 de estas eran adolescentes. Aproximadamente 28 personas fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales y siguen en paradero desconocido. Y por lo menos 12 son personas extranjeras que no tienen acceso a asistencia consular. Me preocupan sobremanera las condiciones de la detención y el que se deniegue a algunas personas a la atención médica o el acceso al agua y a la alimentación. Algunos prisioneros han sido sometidos también a una detención en situación de incomunicación tras haber reivindicado o pedido públicamente que se mejoraran sus condiciones de detención. Señor presidente, distinguidas delegaciones, me preocupan también la libertad de asociación y, en particular, la ley sobre ONGs aprobada en noviembre pasado. He tenido la ocasión de discutir esta cuestión en varias ocasiones, indicando que sus disposiciones son inquietantes. Muchas organizaciones han denunciado problemas con relación al proceso de registro, incluidos unas solicitudes ilegales de gastos y también ciertos requisitos que no están incluidos en la ley. Varias ONG se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones en Venezuela debido a obstáculos legales. Mi informe también se refiere a violaciones del derecho de las personas pertenecientes a grupos y su derecho a participar en los asuntos públicos. Las mujeres siguen estando poco representadas en la vida pública. Mi informe también hace hincapié en retos que enfrentan las víctimas de discriminación de género y de violencia, incluido el femicidio, para poder acceder a la justicia. El acceso al aborto sigue estando tipificado incluso en casos de violación, incesto
o problemas de salud del feto. También lamento la falta de progreso en torno a los derechos de las personas LGBTIQ+, que son objeto de ataques, de discurso de odio y delitos de odio. Y cuando ocurren estos delitos no pueden acceder a la justicia y son objeto de discriminación y violencia en situación de detención. Entre tanto, también han empeorado las condiciones económicas ya muy difíciles, empeoradas también por el fin de las operaciones de la gran empresa Chevron. Los venezolanos notan el impacto de esta decisión, que ha contribuido a una hiperinflación. La capacidad de las autoridades de sufragar servicios públicos esenciales se ve sumamente limitada. Por ejemplo, casi la mitad de estudiantes han participado o han ido a la escuela de manera irregular en 2024, en parte debido a la falta de docentes y a la suspensión de las clases. También se ha informado sobre una falta de medicamentos esenciales y de material en los centros de salud pública. Aproximadamente 91% de hospitales que se han analizado entre enero y julio de 2024 pedían a los pacientes traer su propio material para las cirugías, para las operaciones. El salario mensual no ha cambiado desde marzo de 2022. Estamos hablando de 130 bolívares, aproximadamente justo menos de $1 estadounidense y la mitad del precio de una caja de huevos. La reducción drástica de la financiación también de donantes internacionales y la imposición de sanciones en sectores contribuyen al empeoramiento de la situación humanitaria. Señor presidente, si bien esto trasciende el alcance de mi informe, soy consciente de que muchos venezolanos sufren debido a la incertidumbre en torno a la suerte de sus seres queridos que han sido deportados de los Estados Unidos. Y quisiera reiterar mi llamamiento al gobierno estadounidense para que respete el debido proceso, para que aplique las decisiones de sus tribunales, para salvaguardar los derechos de los niños y poner fin precisamente a la expulsión de cualquier persona a los países donde se corre el riesgo de sufrir un daño irreparable. Señor presidente, distinguidas delegaciones, también quisiera exhortar a que se ponga en libertad de manera incondicional e inmediata a los que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos los defensores Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. Pido que se ponga fin inmediatamente a las desapariciones forzadas y a las detenciones en situación de incomunicación y que los extranjeros en detención reciban asistencia consular. También exhorto a que se revoque la legislación que contribuye a restringir el espacio cívico y democrático. Y reitero mi llamamiento a que se levanten esas amplias sanciones por sector que restringen servicios básicos como la salud y el acceso a la alimentación y tienen un impacto desproporcionado sobre los más vulnerables. Señor presidente, como bien saben, yo creo firmemente en la cooperación y me comprometo a ello, pero espero que las autoridades creen las condiciones necesarias para garantizar el retorno pleno de mi personal y para la aplicación de mi mandato. Fíjate, ¿qué te parece este personaje que según él... No, y esto es bueno que lo veamos aquí, con todo el respeto de la audiencia, ¿no? De este personaje nefasto para lo que es hablar de lo que son los derechos humanos. ¿Qué opina usted, profesor? Bueno, los derechos humanos y los derechos humanos de los venezolanos que hemos sido sometidos a más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, los derechos humanos del pueblo venezolano que en elecciones libres ha decidido quiénes son sus gobernantes, los derechos humanos de los venezolanos que están estudiando, que están trabajando, que hemos sido sometidos a intentos de tumbar los gobiernos que nosotros libremente nos hemos dado en democracia a través del voto. Esos derechos humanos no los nombra ese señor ahí. Prácticamente en ese informe que pudiera ser un plan electoral de una organización de oposición al gobierno venezolano se ha convertido en un informe para cuestionar la actuación del gobierno venezolano. Ahí no se dice ese informe muy bien pudiera estar reflejado para un país como El Salvador,
que prácticamente ya es evidente que viola todos los derechos humanos y ni siquiera se toma en consideración la violación de los derechos humanos al pueblo palestino, la violación de los derechos humanos al pueblo libio, al pueblo sirio. Eso no lo toma en cuenta ese señor Borquetú. Eso es una situación tremendamente grave de lo que este señor ha estado diciendo y lo que refleja lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Ni siquiera habló de los niños que han sido arrebatados a los venezolanos luego de ser deportados, a los niños que han sido dejados en los Estados Unidos y han enviado a sus padres para Venezuela a través de un plan humanista que ha desarrollado el gobierno bolivariano. Fíjate, ahí tenemos también otro video que es Alexander Yanes, que es representante de la República Bolivariana de Venezuela ante esa comisión. Eso en Ginebra, en Suiza. Sí. Eso se llevó allá. Imaginémonos cómo la Venezuela de hoy tiene que estar ahorita activa por el gobierno bolivariano, que es el que lleva toda la agenda constitucional de la defensa de la patria. Vamos a ver ese video de cómo Alexander da una perspectiva de la defensa real y lo que ocurre, lo que tú estás hablando. Vamos a verlo. Gracias, señor alto comisionado. A continuación daré la palabra al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta usted con 5 minutos. Adelante, por favor. Ahí vamos a escuchar entonces la respuesta del equipo de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Gracias, presidente. Escuchamos la actualización del alto comisionado y debemos recordar que este mandato impuesto contra Venezuela viene de una resolución política ordenada por Estados Unidos y sus satélites a fin de ejercer la llamada máxima presión para cambiar nuestra forma de gobierno. Esta resolución evidencia la politización y selectividad de este Consejo. Ella no fue inspirada ni por principios ni por justicia, sino por conveniencias geopolíticas. Que en su informe el alto comisionado no haga ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana luego de las elecciones del 28 de julio, evidencian el sesgo, selectividad y parcialidad de este informe, el cual rechazamos. Alto comisionado, hoy me acompañan 5 familiares de los 253 migrantes venezolanos que hoy cumplen 105 días bajo detención arbitraria y desaparición forzada en una cárcel de El Salvador. Estos migrantes fueron detenidos en Estados Unidos y llevados bajo engaño a El Salvador, sin debido proceso, sin delito, sin defensa, sin sentencia, al amparo de una ley anacrónica de enemigos extranjeros de 1798. Ni Estados Unidos ni El Salvador han aportado. Fíjate, volvemos, mira la respuesta, no, pero mira la respuesta de Alexander ante toda esta arremetida, ¿no? Que no y la presencia de los familiares de los deportados, efectivamente, de la violación permanente que hay de los derechos humanos hoy a los migrantes en los Estados Unidos. El mismo Trump es un migrante y firma leyes donde los estadounidenses que puedan ocupar los Estados Unidos sean de nacimiento, pero él no es de nacimiento, su esposa no es de nacimiento y todos los días salen a la calle una gran cantidad de policías, incluso hijos de inmigrantes, a buscar inmigrantes violando sus derechos humanos, golpeándolos. Arrestándolo contra su voluntad, llevándolo frente a sus hijos. En el caso de los venezolanos no solamente los tienen en sitios de reclusión en Texas, en California, sino que además de eso los han enviado para esa cárcel en El Salvador, que conocido como el SECOC, donde la violación de los derechos humanos sin debido proceso, sin garantizarles su derecho a la defensa, sin garantizarles absolutamente el acceso de sus familiares, el acceso a sus abogados. Es decir, frente a esa realidad violenta que estamos viviendo los venezolanos y que están viviendo los inmigrantes en los Estados Unidos, este señor se ocupa de Venezuela, cuando hay pueblos que están siendo masacrados, insisto, el pueblo palestino, pueblos que están siendo masacrados, el pueblo de Siria, por gobierno en el cual este señor Borquetú no menciona ni siquiera en su informe contra la patria venezolana, de manera que este señor refleja lo que es la decadencia de la Organización de las Naciones Unidas. Y ciertamente lo que dice Alexander Vargas es lo correcto. Eso es producto de un sesgo, de una
estrategia política de una organización que responde a los intereses del imperialismo norteamericano. Fíjate, hay un detalle ahí también, mira, en horas ya se aprobó en el Congreso norteamericano la ley fiscal que se llama One Big Beautiful Bill, es decir, otra, fíjense amigas, amigos, cómo está esto hoy, gravitando, más aún en ese estado profundo, ¿no? Ahorita hay una ley fiscal, yo por ejemplo, yo respeto, eso es un tema de la sociedad norteamericana. Vamos a hablarlo con un nivel, pero imaginémonos hoy una política fiscal fuerte contra ese pueblo. Aunado a eso, lo que tú estás hablando, el tema de los inmigrantes, de cómo se están persiguiendo, la violación de derechos humanos, y vemos cómo este señor que se llama Volker Turk, que es ese alto comisionado ante las Naciones Unidas, según esas Naciones Unidas de los Derechos Humanos, vemos cómo hoy se está desmejorando dentro de ese Estado-nación, Estados Unidos, como también esa organización de Naciones Unidas, con el silencio, lo que ocurre hoy contra los pueblos del mundo. Por eso es que hay que estar pendiente de la Venezuela de hoy. Una Venezuela, como tú lo dijiste, con 1040 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, como nosotros estamos activos en favor, con un gobierno social en favor de la patria. Antes de irnos a la pausa, un comentario. No, porque imagínate, ciertamente, ciertamente lo que refleja este señor Volker Turk, que no, el sesgo que refleja frente a informe, porque ahí no se dice realmente la verdad. El 28 al 29, después del 28 de julio de 2024, nosotros fuimos sometidos a un acto de violencia permanente con la creación de unos supuestos comanditos que se dedicaron a violentar prácticamente la calle, a atacar a los dirigentes líderes de calle, a los líderes de comunidad, a ir a las casas de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y atacar a su familia, violentar a su familia. Este señor no hace mención a esa situación que se presentó porque la oposición venezolana, dirigida en ese momento por el señor González Urrutia y por la señora María Corina Machado, no tenía como objetivo fundamental ganar las elecciones. Su objetivo era utilizar las elecciones del 28 de julio para generar una situación de violencia que pudiera terminar con el cambio de régimen, como ellos le dicen, con el cambio de gobierno. De manera que este señor es parte de la tramoya, como lo es del imperio norteamericano, para atacar al pueblo venezolano. Nosotros ya tenemos 26 años en esta circunstancia. El pueblo venezolano ha sufrido durante 26 años de todos los esfuerzos que han hecho todos los presidentes de los Estados Unidos, conjuntamente con los representantes de esa organización moribunda, que ciertamente va a ir transformándose en la medida que se viene transformando el mundo. El mundo ya no es un mundo unipolar, ya no hay un imperio. El mundo viene trabajando fundamentalmente para construirse como un mundo multipolar, con nuevos proyectos, con nuevas naciones, que su organización y su deseo es el intercambio y la solidaridad entre los pueblos. Y nuestra organización de Naciones Unidas, que tiene personajes como este señor Volker Turk, que lo único que hacen es cumplir órdenes para tratar de generar las condiciones para garantizar un posible ataque en esta violación permanente de las leyes universales que ellos mismos crearon a partir de 1945 y que no han venido respetando. Lo que hace Israel y lo que hacen los imperios bombardeando, lo que intentan violentar a los pueblos de Yemen, de Siria, de Libia, del Líbano, de Irak, es verdaderamente la decadencia del imperialismo norteamericano. Y así va a decaer también esta organización de Naciones Unidas. Fíjate, yo recuerdo, estamos hablando aquí con un ex constituyente, porque tuvimos que ir y convocar a la Asamblea Constituyente, nuestro presidente, que está empezando un nuevo periodo presidencial, 2025-2031. Eso no hay que olvidarlo. A esa gente le duele lo que es hoy una Venezuela de paz, una Venezuela con protagonismo,
con bastante claridad meridiana en lo que es la política social, ¿no? Y vimos cómo la paz llegó y se consolidó con el proceso constituyente, que tú fuiste constituyente también. Hay que recordar todo eso, porque son nuestros invitados que le dan un prisma, le dan una visión de profundidad a lo que estamos hablando. Nos permitimos, por favor, no se despeguen, vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos en esta fórmula. Saludar hoy a la República Islámica de Irán. Igualmente a toda esa Eurasia hoy que está en un nuevo orden internacional, porque ya ahorita en días viene el nuevo evento en Brasil con los BRICS. Eso lo vamos a tocar en este segmento. Al menos una pincelada de lo estratégico hoy de lo que es. Hablamos de las Naciones Unidas en decadencia, pero está también un nuevo orden internacional y la tripolaridad, China, Rusia e Irán. Y por supuesto la Venezuela de hoy con un presidente estratégico que fue canciller, gravitó y construyó con nuestro comandante Chávez esa nueva visión de lo que es hoy ese nuevo orden internacional. Son pinceladas, pero hubo una guerra del engaño, apreciado profesor, que ahí está claro y preciso, profesor Argotti, de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos para esconder que la Irán de hoy, bloqueada y todo, le dio una respuesta contundente ante las agresiones del gobierno sionista de Israel. Ahí tenemos una, lo que sé si usted quería decirnos una sí, opinión. bueno, explicarle de que el señor Netanyahu tiene un libro, escribió un libro, y dentro de ese libro él planteaba la necesidad que para controlar el Golfo Pérsico ciertamente tenía que bombardear y controlar 7 países. Es lo que ha hecho, o es lo que han hecho ellos, o sea, con Libia, con el Líbano, con Siria, con Irak, con Yemen. Y la guinda de ese proceso que ellos se plantearon hace muchos años y donde ciertamente el señor Netanyahu es el abanderado de esa estrategia, era Irán. Y ellos consideraron, después de tener al pueblo de Palestino prácticamente demolido a bombardeo y a bombazos, después de haber controlado Jerusalén, después de haber atacado a todos los pueblos eurásicos y a los pueblos árabes, entonces comprendieron y entendieron o previeron entender de que en este momento era el momento de atacar a Irán. Ellos lo tenían controlado en lo que es el desarrollo nuclear a través de una organización internacional, el cual el pueblo y el gobierno de Irán habían respetado hasta el momento del ataque, y donde todas las condiciones que los imperialistas le ponían a Irán, Irán las cumplía. Pero paralelamente a eso hemos observado en esta guerra de los 12 días cómo el gobierno de Irán, cómo el pueblo de Irán se fue preparando para la guerra. Irán es una potencia, Irán es un pueblo persa y demostró en estos 12 días la vulnerabilidad de lo que era supuestamente la cortina de hierro, el cielo de hierro, con que los israelíes decían que se vanagloriaban, y el imperio norteamericano a través de los misiles patrios que tenían prácticamente controlado el cielo de Israel. Claro, acuérdense que los compañeros bombardeaban y recibían respuesta básicamente del pueblo palestino, un pueblo que prácticamente no tenía ejército, no tiene ejército, un pueblo que había sido sometido a la barbarie con la resolución y la creación en 1948 del pueblo de Israel, un pueblo que tiene
prácticamente un partido que es el Partido Sionista, que se cree en los amos del mundo, que se cree en prácticamente el racismo, el mundo y los hombres para sostener a esta situación, y el sionismo, que es una posición política que no tiene nada que ver con las posiciones religiosas, se impuso en ese territorio como estratégico. Bueno, simple y llanamente, frente a un pueblo que prácticamente construía su armamento, que es el pueblo palestino, esa cortina de hierro que tenía Israel y que había colocado los Estados Unidos funcionaba. Pero es el caso de que en esta guerra de 12 días el pueblo de Irán envió una gran cantidad de misiles que no pudieron ser controlados por esta cortina, y prácticamente agujereó ese pueblo y le dio a los israelíes lo que ellos le han dado a los pueblos árabes en los últimos 10 años, bombas y bombas y bombas. Esto terminó y esto culminó con un intento supuestamente de los Estados Unidos de bombardear unas plantas nucleares en Irán, donde, bueno, prácticamente es un show que montó el señor Trump, porque nosotros vimos cómo la situación que se presentó en la planta nuclear de Chernóbil, en Fukuyama, o sea, cómo esas plantas, una vez que sufrieron esos accidentes, duraron años para ser controladas. Nosotros estas 3 plantas que supuestamente bombardeó el señor Trump no han generado ningún problema para el medio ambiente, o sea, no se ha visto ninguna situación de este manera. Simple y llanamente era una manera de tratar de maquillar lo que había sido la derrota de Israel ante el ataque del gobierno de Irán. Fíjate, ahí tenemos un video, Rafael. Vamos a verlo del amigo Alife. Algo, sino son varias ojivas que salen e impactan con alta precisión. Y ahí viene lo interesante. Ahí viene lo interesante. Y eso ya empieza a llamar la atención. Ahora, los que somos oriundos como un servidor del Medio Oriente, y además yo he vivido en el Medio Oriente, estudié en el Medio Oriente, viajo una vez al año al Medio Oriente, etcétera. Conozco prácticamente todos los países del Medio Oriente. Disculpa que yo diga esto, porque ahora ya te sale... Es muy importante. Sí, yo sí lo entiendo. Ahora ya te salen... Bueno, yo conozco hasta Israel. Obviamente viajé con pasaporte mexicano, ¿no? Lo conozco perfectamente todo. Yo obviamente conozco Irán, conozco Egipto, Líbano, sí, bueno, no acabaría, te resultaría casi los 22 países árabes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Por ahora ya te salen, ¿no? Ya con esta arma de doble filo que son las redes, ya cualquier papanatas, se avienta una teoría ahí holística, ¿no? Sobre la guerra en el Medio Oriente. Y eso no va así. Digo, hay que tener cuidado, hay que tener respeto por las consideraciones, los datos duros, los barómetros. Y por eso me estoy yendo yo al precio del petróleo. No creas que fue gratuito que lo haya escogido. Porque si tú sigues el precio del petróleo, ahí se nota la sensibilidad de que sí, probablemente estemos a punto de llegar a un acuerdo. Okay. No se hubiera dado todo lo contrario. ¿Y hoy qué pasó? Las bolsas de la bolsa de Nueva York se fue a las nubes, ¿no? Todas las empresas del complejo militar industrial de Estados Unidos igualmente subieron, pero ahí viene lo principal. Uno de los principales mitos que fueron derrumbados precisamente por los misiles hipersónicos de Irán fue el famoso sistema de defensa de Israel, que no sirvieron para nada. Ese domo de hierro parecía domo de papel, para acabar pronto. Lo que es flecha 1, flecha 2, la onda, pero aquí no onda sin H, es con H, onda de David igualmente, fue esa va a ser una de los grandes hallazgos de esta, que yo le llamé desde el inicio, y fíjate que no me equivoqué, porque yo también soy muy autocrítico, no me equivoqué en esta ocasión, y le llamé la primera guerra la primera guerra global de desinformación. Lo vi y justo por eso también lo quería preguntar. Hay una ¿Por qué razón? Porque está repleto de mendacidades y mentiras. Al final, si tú me preguntas de qué fue esta guerra, fue la guerra de los engaños. Y qué bueno que pusiste ahí lo de las trampas.
Oye, están negociando y te bombardean, ¿no? Ujú. Pues, oye, te dan un descontón, literalmente le dieron un descontón, porque ahí pensaban acabar con la guerra de inmediato. Aquí otra sorpresa que podemos ir sacando como lo que va a quedar, lo que se va a decantar desgraciadamente de estos 12 o 13 días aciagos, es de que Israel contaba con aniquilar a todo el mando militar de Irán, así como a su gran panoplia de científicos nucleares, y se acabó. Y ya se hubiera colapsado el régimen, hubiera habido cambio de régimen, como lo han estado insistiendo. Ya intentaron varias veces asesinar al ayatollah Jamenei, mucho al estilo de lo que hicieron en Líbano con la guerrilla libanesa chiita de Hezbollah. Eso es muy importante, que fue una cuestión de decapitación en la cúpula del poder en ambos sentidos. Bueno, entonces, esto, aquí, ¿cuál es la noticia aquí? Que en efecto a Hezbollah sí la diezmaron, a tal grado que la aceptaron, la orillaron a aceptar un cese al fuego, pero que Israel no respeta. Ese es otro problema, Meme. ¿Cuál es el otro? Que Israel no respeta sus ceses al fuego. Te doy el ejemplo del Líbano, hoy lo estaban bombardeando. Te doy el ejemplo de lo que está sucediendo en Gaza, que sigue el genocidio, sigue diario, pese a la guerra que libró Israel en forma unilateral contra Irán. Pues ahí sigue, diario tienes cuántos muertos. Hoy leí que habían 41, antier 71, ayer igual, es de no acabar. Bueno, entonces, y está librando guerras en forma simultánea aparte. Fíjate, esto es importante, porque nada más y nada menos que están generándose análisis, ahí estamos viendo al profesor Alfredo Alif, de cómo, y lo dijimos aquí varias veces, de cómo se estaba buscando manipular la información que realmente pasó en esos 12 días de guerra que fue impulsada y propiciado por el imperialismo norteamericano y por el gobierno sionista de ocupación de Israel. Es decir, cuando uno ve todo esto, es que continúa, a pesar de que hay una multipolaridad ya en marcha, hay un nuevo orden estratégico internacional, pero son estos gobiernos que se resisten a esa creación y buscan por medio de esta doctrina el ataque convencional como el no convencional, utilizar los medios de comunicación para engañar, para manipular. ¿Qué podemos decir, profesor e investigador Rafael No, indudablemente que es una derrota del imperio norteamericano y es una derrota. Salieron derrotados. Ellos pasó fueron como, por como lana Irak. y salieron trasquilados. No pasó indudablemente como Irak. que ellos ya tenían lo que están haciendo hoy, siguiendo bombardeando a Palestina, no es más que la actitud y permanente que han tenido esos pueblos, principalmente el señor Netanyahu, Israel, frente a su plan, el fracaso de su plan. Lo que están es tratando de dándose tiempo y manteniendo, digamos, los bombardeos contra el pueblo palestino, porque ellos, frente a su fracaso, están tratando de rearmarse, están tratando de buscar tiempo necesario para poder volver a sus andanzas. Esa es la realidad en este momento en medio. Frente a eso vienen surgiendo nuevas alternativas. Frente a eso viene surgiendo un nuevo mundo. No se equivocó el presidente Chávez cuando habló de un mundo multipolar. Hay otros pueblos y están generando. Hoy la declaración no solamente de cerrar el estrecho de Hormuz, como diciéndole a los Estados Unidos, bueno, ahí está, le clavé 3.000 misiles hipersónicos y no pudieron con su domo de hierro que tenían de protección a Israel, y encima de eso te voy a cerrar el flujo de petróleo para que empieces a tener más dificultades de las que está teniendo internamente, porque la decadencia del imperio la podemos ver dentro de su mismo estado, dentro de su mismo país, cuando atacan a los inmigrantes, cuando están violentando, cuando un gobernador, como es el gobernador de California y un gobernador de Texas, son capaces de decirle al señor presidente Trump de los Estados Unidos que ellos van a bregar por su independencia. Acuérdense que California y Texas
fueran parte de México. Y cuando nosotros vemos a los inmigrantes enfrentando a la policía de ICE y al ejército que le mandó Trump con banderas mexicanas, es porque ellos no son inmigrantes, ellos son parte de ese territorio. Esos mexicanos que salen con banderas en California, en Texas, pertenecen a ese territorio. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus ancestros vienen de ese territorio. Y el imperio norteamericano, que sabe que está jugándose su liderazgo en este momento, bueno, que no ha podido resolver el tema de la OTAN, que no ha podido controlar el tema de sus gobiernos europeos que quieren seguir armando Ucrania para seguir atacando a Rusia, que no ha podido controlar a Irán, ve con gran preocupación que su poder en el mundo está mermando y que vienen creciendo y vienen naciendo nuevas naciones, nuevas potencias y un mundo multipolar que ya, y eso se va a reflejar ahorita en la reunión del BRICS. Claro, y ahí es donde hay que estar pendiente, Rafael, porque es importante, que no es casual, ¿no? Porque según ahorita, en horas que estamos viendo, y tú lo sabes muy bien porque estábamos en comunicación directa, el profesor Demetrio, Francisco Flores, también andamos activos con todo esto, lo que es la información internacional, que es que pareciera que el gobierno de Estados Unidos como que va a dejar de entregarle esos misiles al gobierno sionista de ocupación israelí. Es decir, vamos a esperar a ver, pero hoy tenemos otro video. Pero hoy tenemos otro video de Ali. Vamos a ver si podemos montar ese video para seguir con el tema de explicar lo que es ese mercadotecnia, cómo ellos venden el engaño, la guerra del engaño. Vamos a ver. Busca ser el único poder hegemónico en el Medio Oriente, reconfigurar el mapa del Gran Israel a su antojo, etcétera, etcétera. Y yo voy a ser pues no sé si Estados Unidos es el Estado 51 de Israel o Israel es el Estado 51 de Estados Unidos a estas alturas. A estas alturas tampoco lo tenemos claro. No sé a quién sirve a quién, sobre todo Estados Unidos. Y yo tengo claro que el contexto lo tiene completo, pero Trump me parece una figura que no ha sido estratégica desde aquí. Lo siento muy torpe en muchas cosas al propio Trump. Bueno, ha sido táctico en ese sentido, sí. Vamos a ver, mira, ¿sabes cuándo? Cuando se decante todo esto, veremos si realmente fue estratégico o no, por una razón. Porque mira, él gana la presidencia con el leitmotiv de no liberar más guerras, ¿no? Pero ahora ya ves, ya cambiaron, por eso te digo que aquí es una guerra también mercadotécnica, ¿no? De los engaños. Ahora dice que ahora se logra la paz a través de la fuerza, ¿no? Ya ese es su nuevo lema. Porque obviamente su base que votó por él, de los MAGA, de Make America Great Again, vamos a hacer Estados Unidos más grande, ahora ya le están cambiando el MAGA, ya se habla de MIGA, Make Israel Great Again, vamos a hacer a Israel más grande, ¿cómo? Again, ¿no? De nuevo. Fíjate esos juegos de palabras a lo que te están llevando ahora. Yo te contesto rápidamente, mira. Hoy, la realidad, si uno se pone, si un presidente de Estados Unidos, que es una superpotencia, es una de las 3 superpotencias del planeta, con Rusia y con China, esos son datos duros, no son de fantasías ni nada así por el estilo. Cualquier presidente de Estados Unidos, con una llamada telefónica o sin llamar por teléfono a Netanyahu, obliga a tomar cierto tipo de posturas. Pero ahí viene el problema. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos dispone de todos los señalamientos y señales, todo lo que el armamento que le libra a Israel, la ayuda militar, la ayuda financiera, todo. ¿Para qué? Es de no acabar. Entonces, ¿por qué no lo hace? Esa sería la pregunta, por una sencilla razón, o serían por 2 sencillas razones. Una, porque puede ser asesinado. Digo, el Mossad no se anda con cuentos, ya sabes que ellos van directo a la yugular y tienen la política, no solamente el engaño permanente, sino de la decapitación. Si a alguien no les gusta y lo ven peligroso, lo aniquilan. Bueno, que alguien me va a decir, bueno, también lo hizo Trump con aquel comandante iraní, Qasem Soleimani, que además iba a hacer un acuerdo de paz en Irak, precisamente,
siendo Fíjate, es importante todo esto porque ya se ha develado a nivel mundial que se está utilizando el método de la tecnología, de los nuevos métodos tecnológicos para este tipo de guerras, pero también en la misma tecnología se está utilizando el sistema de comunicaciones. Es decir, para manipular la mente y a la vez para implosionar con tecnología de armas militares, porque automáticamente esta guerra de 12 días ha sido muy diferente a las anteriores. Es una guerra que cuando uno va a ver es todo a nivel del espacio aéreo. Estos son detalles que no podíamos dejar pasar y más aún en un programa que tiene que ver con la seguridad estratégica de nuestro Estado-Nación, que es referente informativo. Por eso es que le agradezco siempre a la audiencia de que hoy estemos tocando estos temas con pinceladas. ¿Por qué? Porque no son programas tradicionales. Uno busca también entender cómo está gravitando hoy la tecnología. Todo esto va concatenado de que tenemos que tener conciencia, pero también tiene que haber una visión, como la tenemos hoy aquí, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana equipada, presta y motivada con el Padre Bolívar, con nuestra doctrina del Padre Libertador, para la defensa estratégica de nuestro Estado-Nación. ¿Qué podemos decir antes de irnos a la pausa, apreciado profesor? Básicamente que la tecnología iraní sobrepasó la tecnología militar de Israel y de los Estados Unidos, porque todo ese armamento que tiene Israel y todo el armamento que prueba Israel ante los pueblos de Palestina y de los pueblos árabes es un armamento que es producción de los Estados Unidos. Lo que se mostró aquí en la guerra de 12 días y que los israelíes y los norteamericanos no contaban era la fortaleza de la tecnología de los misiles que mostró Irán y que todavía dice que no lo mostró completo. Ellos argumentan que solo utilizaron el 2, el 3% de su fortaleza de misiles que evidentemente como nación y como potencia que son, el pueblo persa venía preparándose para este momento. La actitud de esa superioridad militar que también ha demostrado la Federación Rusa frente al armamento y al arsenal que han mostrado los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos, definitivamente hacen retroceder al imperio norteamericano. De manera que la fortaleza incluso que viene mostrando China en la conformación de su armamento y de su arsenal armamentístico también obligan al imperio norteamericano a entender. Lo que pasa es que el imperio es el imperio, dominó el mundo por muchos años y no es capaz de ceder ese trono que viene progresivamente surgiendo del esfuerzo impresionante que han venido haciendo naciones que tienen una visión distinta, naciones que creen en la solidaridad, naciones que han creado su arsenal militar para defenderse de precisamente del señor de la guerra, de los señores de la guerra que no son otros que el imperio norteamericano, demostrado en todos los escenarios que se han presentado. No ha habido un año que Estados Unidos no haya estado participando en una guerra. Tuvo 20 años en Afganistán, tuvo en Vietnam, tuvo en todo lo que es el Golfo Pérsico, permanentemente tiene más de 1000 bases militares en todo el mundo, controla e intenta controlar la vida del mundo en función de su visión de supremacía que tiene en este momento el mundo. De manera que nosotros estamos presenciando el decaimiento, prácticamente el barrer de un imperio, el nacimiento de un nuevo mundo, un mundo multipolar, un mundo solidario, un mundo que sea capaz de privilegiar al ser humano por encima de los intereses del capitalismo salvaje, por encima de los intereses. Hay que revisar en este momento, y en eso tiene razón efectivamente los que están levantando las banderas del marxismo, porque vienen resurgiendo incluso las teorías políticas de Karl Marx y de Federico Engels en función de privilegiar a un ser humano y por encima del capitalismo salvaje, del neoliberalismo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y eso es lo que
Trump, ¿qué muestra Trump en este instante? Es un cowboy, un personaje que no tiene la actitud y no tiene digamos, la estatura política e ideológica para enfrentar estas circunstancias que le está tocando vivir. Pretende avanzar a tratar de engrandecer nuevamente a los Estados Unidos, y la única manera de que pueda hacerlo a través de las armas, a través de la presión y del lobby que ejercen en la Casa Blanca los sectores armamentistas de los Estados Unidos, pero es evidente que en esta guerra de los 12 días y en lo que ha venido haciendo el enfrentamiento de la OTAN contra la Federación Rusa, tiene una derrota militar doble que está sintiendo ya en lo más cercano. Y ellos prevén frente a estas circunstancias que ya incluso ellos están tratando de montar un domo de hierro ya en los Estados Unidos, porque ellos están previendo evidentemente que estas naciones que están surgiendo producto de las mismas sanciones y producto del mismo ataque y producto de la misma presión que ellos han ejercido contra la Federación Rusa, contra el pueblo de Irán, incluso contra el pueblo de China, han tenido que ir forjando su vida en función de defenderse. Ya hay personas en el mundo, como este analista, que plantean que la única manera de resolver las contradicciones que hay contra el imperialismo en este momento es armándose. Es creando tecnología militar para poder salvaguardar tu defensa, porque los mismos imperios, el mismo imperio norteamericano, a través de su organización de Naciones Unidas que controla, a través de estas organizaciones de derechos humanos, a través de la presión de los medios de comunicación y de las plataformas informativas y de las redes que han tratado de controlar el pensamiento del mundo, no han podido resolver el tema de la organización y de la fortaleza y de las potencialidades que han generado países como Rusia, China y ahora Irán. Profesor, vamos a irnos a una pausa. No se despeguen porque tenemos otros temas también que son de interés nacional. Bueno, volvemos en lo que es hoy la Venezuela social, la Venezuela de paz. No podía faltar que tengamos un profesor universitario con destacada trayectoria como dirigente estudiantil, ex constituyente, docente, investigador. No podía faltar que nos despegáramos un poco de lo que se ha hecho en educación superior en su momento con instituciones y lo que ha hecho cuando llegó nada más y nada menos que la revolución bolivariana con la Constitución, porque son derechos y el 102 es bien claro y hay que leerlo. En el pregrado está la gratuidad totalmente y con 1040 medidas coercitivas unilaterales el gobierno ha hecho ajustes. Primero que nos quitaron esa prueba de actitud académica, esa la quitó Chávez, y hoy en revolución bolivariana sigue emancipando con la territorialidad lo que son las universidades politécnicas territoriales, ya de institutos universitarios, profesor Argotti, usted lo sabe muy bien, como docente, empezaron a emerger las universidades politécnicas territoriales, están las universidades experimentales, que entre esas está la Universidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está la UNEFA también, hay instituciones de la Universidad de la Salud, ¿sabe? Ha habido todo un plano estratégico de inversión. La UNES, igualmente, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Es decir, hoy hay una visión estratégica de lo que entender la universidad, pero yo quisiera ir a una cápsula, profesor. Vamos a verla, vamos a verla.
dictaduras, la de Juan Vicente Gómez, que duró 26 años, y la del general Marcos Pérez Jiménez, con una duración de 10 años. Estos regímenes poco hicieron por la educación. Solo 2 universidades funcionaron con cierta regularidad, la UCB y la UNA. Entre los años 1899 y 1935, la universidad continuaron con su función de capacitar en el derecho, la medicina, ingeniería, ciencias naturales, ciencias filosóficas, políticas, y se incorporó a la UCB los estudios de farmacia en 1916 y los estudios de odontología en 1922. Entre los años 1935 y 1958 se da el periodo de construcción de la República, ya que se inician procesos de aperturas políticas, social y educativa. Ya en 1936 se crearon las escuelas normales y el pedagógico. La educación superior dirige su misión con necesidades socioeconómicas en el país y se inician los estudios de posgrado. En 1937, la UCB crea las facultades de agronomía, veterinaria, economía, arquitectura y ciencias sociales. En 1940 se dicta la primera ley de universidades que otorga cierta autonomía. En 1950 los universitarios fueron abanderados de la resistencia contra el régimen, por lo que las actividades sufrieron muchas interrupciones. En 1953 el gobierno dictó una ley de universidades antiautonómica y autorizó la apertura de universidades privadas como la Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello. En 1958 inicia la etapa democrática representativa y se crea una ley de universidades progresistas. Se establece la plena autonomía universitaria y el principio de inviolabilidad del recinto universitario. Por parte de la fuerza pública en la década de los 60 surgen movimientos guerrilleros de estudiantes y profesores. La represión producida al movimiento de renovación universitaria condujo al cierre de la UCB. En 1969 se logran reformas de mayor flexibilidad de los estudios superiores, la reforma del currículo, implementación de estudios por semestre, el régimen de unidades de crédito, prelaciones y maestrías electivas. Se eligen nuevos organismos como Instituto y Centro de Investigaciones y universidades experimentales. En la década de los 70, en 1972, se institucionaliza la actividad de posgrado y en 1974 se crea Fundayacucho y becas para estudios en el exterior. En los 80 se aprueba la LOE, Ley Orgánica de Educación. Caen los ingresos petroleros y obliga a las universidades solo al pago docente. En la década de los 90, el CNU declara como relevante la actividad de posgrado, dada su importancia para el desarrollo nacional. En el 2000, inicia la etapa democrática participativa hasta nuestros días. En el 2003 se crea la Misión Sucre, municipalización y reorientación de la enseñanza de la educación superior. Se crean aldeas universitarias como ambientes para la creación de la educación superior. También se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela por decreto presidencial 2517, con el objetivo de democratizar la educación universitaria de manera gratuita y equitativa. En este mismo año comienza la transformación de la UNEFA, con la incorporación de jóvenes que quedaron fuera del proceso de admisión en las universidades tradicionales. En el 2005 se creó la Misión Ciencia, que tiene como objetivo modelar una nueva cultura científica y tecnológica que abarque la producción colectiva de conocimiento científico. El 15 de agosto del 2009 se promulga la nueva Ley Orgánica de Educación, la cual expresa en su artículo 1 que el objeto de esta ley es desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación que asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés,
de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por los valores éticos, humanísticos para la transformación social, así como la base organizadora y de funcionamiento del sistema educativo en la República Bolivariana de Venezuela. En el 2010 nacen las universidades politécnicas territoriales, con el propósito de fortalecer la municipalización de la educación. Yo, por ejemplo, quiero que estas universidades tengan empresas productivas socialistas, que formen empresas, zonas industriales, industrias, terrenos, tecnología, y que sean los estudiantes los promotores de esas industrias, los creadores con las comunidades, las comunas, los consejos comunales, los distritos, motores de desarrollo agrícola, turístico, industrial, científico, tecnológico, etc. Van ustedes pues a ir al frente de la batalla de la revolución industrial, científico y tecnológica socialista venezolana. Aragua, Táchira, Miranda, Apure, Barinas, Lara, Monagas, Portuguesa, Sucre, Mérida y Amazonas son algunas de las entidades que hacen parte de esta política del gobierno bolivariano para satisfacer las necesidades de las comunidades desde las mismas comunidades. Fíjate, aquí estamos, mira, nada más y nada menos, el 102, el 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Para eso fue que se eliminó la prueba de actitud académica, lo primero. Oye, tengo que felicitar a la UNEFA, ¿vale? ¿Tú sabías que la UNEFA no tenía prueba interna? No. Eso se eliminó totalmente, ¿vale? ¿Sabes lo que es que metan a 1.000, 2.000 personas ahí y lo que tienen son 200 cupos? ¿Quién agarra eso que está ahí? Sí. Eso no es la autonomía. La autonomía es para el conocimiento, para la investigación. Son los temas hoy. Pero fíjate, y uno ve, y la libertad de cátedra, que antiguamente en la dictadura no lo había. No sé, sí. No había. Fíjate, está el pobre José Gregorio Hernández, pues, que fue hasta con Gómez, fue para allá a discutir sobre un preso y le dijo que no se metiera en eso. O sea, el tema es así, el tema es lo que hoy la democracia participativa, revolucionaria, fíjate, en igualdad de condiciones, oportunidades. ¿O será que la gente lo que quiere es amarrar y seguir amarrando negocios aquí en este país? ¿Vale? O sea, eso yo creo que hoy ya el gobierno bolivariano está sentando, no puede seguir estando el negocio de la prueba interna. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a un alto relieve que es el ingreso con un mecanismo adecuado. ¿Qué opinas tú, profesor? No, indudablemente que sí. Bueno, hay que rescatar que la revolución bolivariana en principio expandió las oportunidades de estudio de los estudiantes universitarios, del pueblo venezolano. ¿No? Recordar que en la Cuarta República para ingresar a la universidad era sangre, sudor y lágrimas. Muchos entramos a través de mecanismos de presión que las mismas fuerzas estudiantiles fueron generando para que le dieran un cupo en la universidad. Los comités de bachilleres sin cupo, John. Sí, y solo habían 5 opciones en el país que los sectores populares, los sectores, digamos, que estudiamos en los liceos de los barrios y de los pueblos, tenían opciones para entrar. Y ahí había como una selección de los que ingresaban, los que venían de colegios privados, los que digamos, traían muchas de esas notas amañadas, eran los que podían ingresar a la universidad. En los años 80, en los años 70, 80, cuando empieza una lucha del movimiento estudiantil por democratizar el ingreso de la universidad. Y eso se hace realidad a través de la revolución bolivariana, porque si bien es cierto que empezó a ingresar más pueblos y más transformación y más cambios a la universidad venezolana, es en la revolución bolivariana cuando empiezan a ampliarse la posibilidad de estudios universitarios para todas aquellas personas que querían ingresar a la universidad. Hoy prácticamente hay más de 50 instituciones universitarias. Hay más de miles de posibilidades de carreras universitarias
y todos los años y a cada momento la revolución bolivariana sigue abriendo opciones como esta Universidad de la Ciencia, Humberto Fernández Morán, opciones para que los jóvenes venezolanos, para que los bachilleres venezolanos puedan ingresar. Incluso el único requisito que tienen los bachilleres para ingresar a la universidad es haber combinado su bachillerato. ¿El título de bachiller? Es su título de bachiller. Y cuando se crean a pesar de la ley que se crea, de la ley de universidades, que de alguna manera se centró en el proceso de la elección de los organismos de dirección del cogobierno universitario en las universidades autónomas, esta ley previó para todas las instituciones, y paralelamente a eso la revolución fue creando la posibilidad de crear, porque ¿qué sufríamos los estudiantes que venían del exterior? Prácticamente tenían que venir, era primero un sacrificio de dejar su familia, dejar sus padres, dejar sus casas, venir a Caracas. Es decir, la territorialidad hoy que emergió con Chávez es importante. Claro, sumamente importante. Para los que nos están viendo ahorita. Tú culminas tus estudios donde tú vives, de donde tú eres, en tu lar, en tu territorio, en tu pueblo, y puedes ingresar a seguir tus estudios universitarios sin necesidad de trasladarte a las grandes capitales. Ahí hay hoy un tema, porque tenemos que recordar lo que sabemos eso, uno como docente. La UNEYE es la expansión que hizo con el tema del programa de médicos. Fuera de todo lo que ha hecho la Misión Sucre y todo, pero esas son universidades experimentales que tuvieron que expandir todo el radio de acción para también asumir la gran responsabilidad de deuda que había por la Cuarta República, de que teníamos una gran población que se llamaba flotante. Eso hay que recordarlo, flotante, que no, y además lo que esfuerzo. se habían quedado prácticamente lo del analfabetismo, que cuando se crea la misión Robinson, que se declara el país libre de analfabetismo, los de la misión Rivas, que es aquellos que no pudieron pasar de primero, segundo, tercer año, porque prácticamente las condiciones que el capitalismo en el marco de la Cuarta República le había impuesto al pueblo venezolano, y luego aquellos que no habían podido ingresar a una universidad que se crea la Misión Sucre, la territorialidad. Pero no conforme con eso, hay que ir a los planes nacionales de formación, lo que se llamó la misión Alma Mater, que crea la revolución, fundamentalmente en todos los, digamos, conocimientos, todos los géneros del saber fundamentales. Y es cuando se habla de la misión Alma Mater, y en el Plan Nacional de Formación de Ingenieros, Plan Nacional de Formación de Médicos, Plan Nacional de Formación de Educadores, para ir dándole valor a toda esa expansión que hace la Revolución Bolivariana en el proceso de democratizar y generar participación en la educación universitaria. Fíjate, ahí te tenemos una sorpresa, porque tú como ingeniero debes recordarte de Enrique Antonio Maza Carvajal. Ese fue un compañero que en la renovación, Enrique Antonio. Fíjate, es una sorpresa. Fíjate, si te saben la historia de este estudiante que fue muerto en la dictadura de Pinochet. Él empezó en la Universidad Central. Esta es una sorpresa que le teníamos al dirigente estudiantil Rafael Argotti, del Movimiento 80, porque él se tuvo que ir de Venezuela y fue a Chile. Ahí tenemos un video, vamos a verlo para que tú nos des todo, pero sí conoces el caso. Sí. ¿Está bien? Vamos a verlo, vamos a ver ese video. De la Universidad de Chile. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este acto de homenaje a Enrique Antonio Maza Carvajal. Las primeras palabras o el texto que va Fíjate, teníamos un video que era importante, él nos estaba dando una explicación, pero yo quiero que tú la des, pues. Ya que el video ahorita no nos salió ahorita, pero vamos a que tú nos expliques eso. Pues eso fue un homenaje que le dieron a Enrique Antonio Maza Carvajal en el año de 1998. ¿Qué podemos decir? Allá en la Universidad de Chile. Sí, en 1998 no había todavía recibido el título post-mortem, ¿no?
Enrique, mejor conocido para sus amigos, aprovecho para saludar aquí a los compañeros, Eduardo Sifonte, Wanda Colmenares, Marcel Roto, Cris, la profesora Cris, como todos los jóvenes de los años 60, digamos, enamorados pues de lo que fue la Revolución Cubana, de lo que fue el Mayo francés, de lo que significó para los movimientos estudiantiles del mundo, e incluso el tema de la guerra de Vietnam. Enrique se gradúa de bachiller con las mejores notas en su estado natal, Monaga, en el estado Monaga, en Aragua de Maturín, y se traslada a estudiar ingeniería en la Facultad de Ingeniería. Ahí se hace militante del movimiento Izquierda Revolucionaria, que era un movimiento que venía de actuar en la lucha armada, porque el movimiento fue el embrión de lo que fue la Juventud de Acción Democrática en 1962, y bueno, venía en el proceso de lo que fue el tema de la derrota de la lucha armada, evidentemente, de esa década violenta que vivió el pueblo de Venezuela, donde más de 10.000 desaparecidos, más de 3.000 asesinados en combate y en la lucha por un mundo mejor. Y Enrique se milita, pues genera en el movimiento de Izquierda Revolucionaria y se convierte en estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UCB en los años 68, 69, 70, que es el momento que se da la lucha por la renovación universitaria. Venía el Mayo francés, todo lo que fue el desarrollo de la lucha de Córdoba en Argentina, y evidentemente joven, brillante, estudiante en ese momento, siendo estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UCB, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Enrique era el mejor estudiante y era el mayor militante de esta cuestión. Se da el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela, el presidente Rafael Cadera, que era presidente de la República y era profesor universitario de la UCB, entendiendo que este movimiento de la renovación universitaria podía pasar a mayores y generar una revolución en nuestro país, en Venezuela, decide cerrar la universidad, allanarla y cerrarla, y perseguir a todos los jóvenes estudiantes que habían participado, que tenían alguna militancia. En estas condiciones, Enrique Massa Carvajal emigra hacia Chile, porque ya en Chile se había dado la elección de la Unidad Popular y se había elegido de manera democrática a través de votos, la primera elección democrática a través del voto de un gobierno socialista, liderizada por el presidente Salvador Allende. En ese mecanismo él se va a acompañar y a seguir su trabajo de lucha, ingresa en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería, y rápidamente se incluye y rápidamente se conecta con los sectores obreros, los sectores industriales, y empieza a hacer un trabajo en pro de la construcción del socialismo, tal como se lo había planteado la Unidad Popular en Chile. Estando en Chile, él visualiza lo que fue el primer ensayo del golpe de Estado del ejército chileno contra el presidente Salvador Allende, que se conoce como el Trancazo, y luego el 11 de septiembre el golpe certero que le da el imperialismo norteamericano con el apoyo, porque hay que recordar que en ese momento también le aplicaron a Chile medidas coercitivas unilaterales y la idea era cambiar el régimen y prácticamente el pueblo chileno vivió en carne propia lo que fue las medidas coercitivas que le implicaron el señor Kissinger y Richard Nixon en representación del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y Salvador Allende y el gobierno de Salvador Allende. Enrique se anota en ese proceso y el 11 de septiembre lo agarra el proceso de golpe. Lo que comentan sus aliados y sus amigos, que muchos venezolanos se fueron a la embajada de Venezuela, que la actuación del embajador de Venezuela
que tomó su vehículo y empezó a buscar a los jóvenes estudiantes de Venezuela. Pero Enrique se negó a ir a la Embajada de Venezuela. Por el contrario, se fue a los cordones industriales a organizar la resistencia. Ahí fue detenido junto con los trabajadores el 12 de septiembre, sometido a torturas como estaban sometiendo a todos los trabajadores chilenos. Y lo confundieron como un dirigente cubano. Fue cuando lo pararon, le dijeron que corriera cubano. Y él dijo, yo no soy cubano, soy venezolano y no voy a correr, porque no me van a aplicar la ley de fuga. Y en función de eso, fue puesto frente a un paredón y le aceptaron la muerte, 17 tiros a Enrique Massa Carvajal. Fue el único venezolano que murió en las zonas industriales, en las zonas obreras, después del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende el 12 de septiembre de 1973. ¿Se va a hacer un homenaje en estos días? Sí, vamos a develar una placa. Es una sorpresa, si no hubiera pasado esto, que el video no hubiera salido. Mira cómo está enterado Rafael Argotti de todo esto. Bueno, es importante decirle también a los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los jóvenes revolucionarios del país, que este joven Enrique Massa Carvajal, cuando fallece por sus ideas y por sus convicciones políticas e ideológicas, solo tenía 23 años. Y muere por sus sueños libertarios, por sus sueños para la construcción del socialismo. 40 años después, en 2015, la Universidad de Chile le da el título post morte, no solamente a Enrique Massa Carvajal, sino a 100 jóvenes estudiantes universitarios chilenos que perdieron la vida enfrentando el golpe contra el presidente Salvador Allende. Vamos a irnos a una pausa, Es lo que es hoy, la Venezuela de hoy en paz, en inversión social con 1040 medidas coercitivas unilaterales, quitando escollos para que exista una igualdad, para que también la vocación, la academia, todo esté hoy enfocado para el ingreso de nuestra juventud, creando nuevas universidades. Y vemos también el ejemplo de Enrique Massa Carvajal. Oye, tú sí te sabes todo el caso. Enrique Massa Carvajal, estudiante de ingeniería. Él estuvo en la Universidad Central y después con la renovación tuvo que irse para Chile. Vamos a irnos a una pausa, no se despegue. Volvemos otra vez, vale, hoy, ya culminando la semana, porque son los detalles aquí, que estamos hoy trabajando temas que son de interés estratégico para Estado-Nación. Nada más y nada menos uno ve la inversión en lo que es hoy, eso hay que agradecérselo, de verdad, profesor, a lo que es el empresariado también, empresariado privado, grande, pequeño, el pequeño emprendedor, porque 1040 medidas coercitivas unilaterales no es poca cosa. Por ahí tenemos una cápsula, ¿vale? Porque estamos retumbando en esa Organización de Naciones Unidas. Estamos ahí incidiendo el por qué tenemos medidas coercitivas unilaterales que no nos corresponden. ¿Por qué? Porque son ilegales, ilegítimas. Y hemos hablado igualmente de la inversión social en educación universitaria, en todo lo que es hoy una visión sin medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué pasaría hoy? ¿Cómo estaríamos nosotros? Por eso es que la traición a la patria no se puede perdonar. Y por eso es que hay que felicitar a todo este gran movimiento nacional que existe, de patriotas, de todo tipo, empresarios, cultores, bueno, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos, en estos meses de rebeldía, de independencia, de soberanía, exhortar a todas y todos de lo que hoy se hace en favor de nuestros derechos humanos, de los derechos del pueblo. Vamos a irnos a ver esa cápsula. En el que nos enfrentamos a grandes desafíos y profundas complejidades geopolíticas. Por lo tanto, constituyen un problema mundial
que requiere una solución global y de allí la importancia del debate de hoy en este foro inclusivo y representativo de la humanidad. En este contexto, debemos destacar el hecho de que, en la actualidad, somos testigos de una nueva generación de este tipo de medidas ilegales, mucho más crueles y destructivas, como nunca antes, que se valen del dolor y el sufrimiento que causan deliberadamente como medio para impulsar agendas intervencionistas y de desestabilización. Este tipo de medidas que pretenden ejercer presión, explotación y dominación y subyugación sobre naciones soberanas e independientes representan hoy el mayor obstáculo para la implementación de los planes del desarrollo de las naciones sometidas a estas mal llamadas sanciones, incluso para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la consecución efectiva y oportuna de sus objetivos de desarrollo sostenible. Por si fuera poco, hoy somos testigos de una escalada del unilateralismo y de las prácticas intimidatorias, en particular en forma de supuestos aranceles. Una realidad que se suma a retos e impedimentos derivados del recurso exponencial a la promulgación y a la imposición ilegales de medidas coercitivas unilaterales. Una realidad que, como todos sabemos, ya ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en las relaciones internacionales. Sin embargo, es importante resaltar que los llamados aranceles que hoy se pretenden imponer persiguen objetivos diferentes a los relacionados con el comercio, ya que en realidad procuran objetivos similares a los de las políticas de las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno estadounidense ha abrazado durante décadas. Coaccionar y subordinar a las naciones del mundo en desarrollo a fin de preservar sus agendas de dominación y de avanzar en sus egoístas intereses neocoloniales y geoestratégicos. Señor presidente, las medidas coercitivas unilaterales, debemos decirlo sin ambigüedades, provocan también graves y negativas repercusiones en el ámbito humanitario, amenazando la vida y el bienestar de los pueblos a los que van dirigidas, teniendo en cuenta que dichas medidas ilegales impiden o interrumpen, entre otras cosas, el acceso a los servicios de atención sanitaria, al acceso y a la adquisición de medicamentos, de suministros médicos, de equipos y servicios, así como el desarrollo, la compra y el suministro de vacunas. También generan trabas en lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos que salvan vidas, creando así grandes impedimentos para la gestión y la mitigación de enfermedades, así como para el tratamiento de enfermedades, incluidas, entre otras, las enfermedades raras y las de naturaleza no transmisibles. Las medidas coercitivas unilaterales también obstaculizan la cooperación internacional y limitan la capacidad de los estados afectados para acceder a adquirir inversiones y tecnologías extranjeras. Fíjate, no es poca cosa hoy lo que ocurre, pero ¿con quién estamos conversando hoy? Está hablando con Demetrio, que es importante, ¿no? El invitado, un ex constituyente. Nicolás, un 1 de mayo, lanzó esto que está aquí, en la Constitución, y lanzó al Poder Constituyente, ¿para qué? Para neutralizar lo que estaba en esa Asamblea Nacional, esa antigua Asamblea Nacional con esos traidores que están ahorita fuera del país. ¿Ah? Toda una operación, pero que seas tú mismo, porque esto es importante que tú nos lo expliques hoy, porque toda esta visión, esto hay que dejarlo, tiene que haber una memoria histórica de lo que se está haciendo. ¿Ah? Sí, bueno, no, claro, en el 2015 la revolución pierde la Asamblea Nacional, la CIA y el Mossad y todas las organizaciones de espías de estos países supremacistas trabajaron para engañar al pueblo venezolano y obtener una victoria en la Asamblea Nacional. La revolución reconoció, como siempre ha reconocido, su victoria y reconoce su derrota. Y a partir de ahí se dio todo un proceso de atentado contra el Estado de Derecho de nuestro país, de desconocimiento de nuestro gobierno por parte de unos señores que, lejos de ser opositores, se convirtieron en traidores, permanentes traidores. Y en función de eso empezaron a atacar prácticamente y a intentar sabotear la gestión
en este caso el presidente Nicolás Maduro. Ante esa situación y ante el avance ya no solamente del impedimento de leyes y de desarrollo y de presupuesto que estaban haciendo los miembros de esta Asamblea Nacional, empezaron a generarse violencia con grupos armados y grupos extranjeros que penetraron Venezuela en intento de lucha armada para derrocar el gobierno bolivariano y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ante esta situación, un 1 de mayo de 2017, en concentración en la avenida Bolívar, el presidente Nicolás Maduro, apelando a la Constitución bolivariana votada por el pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999, sufriendo sangre, sudor y lágrimas, porque fue el momento que hubo la tragedia del deslave del hoy Estado La Guaira, anteriormente Estado Vargas, llama a constituyente al pueblo venezolano. Y se da un proceso de nombrar una constituyente que prácticamente logra la paz. Prácticamente más de 10, 12 millones de venezolanos eligen a los nuevos constituyentes del 2017 y en ese momento logran la paz. Logran la paz de la ciudad. La oposición pierde control político, control electoral. Ya no es la elección de la Asamblea Nacional que le había dado legitimidad a la representación de esos diputados, sino era la representación o era la expresión de la constituyente del 2017 quien expresaba la legitimidad del pueblo venezolano. La participación incluso de sectores de sectores de oposición que no estaban de acuerdo con la manera y con la forma como el imperio y los países imperialistas estaban tratando de salir del gobierno venezolano. Máximo cuando estamos finalizando un periodo, porque en el 2017 habían pasado 5 años de la elección en el 2013 del presidente Nicolás Maduro y ellos habían obtenido esa victoria en el 2015 y estaban en un proceso de ir a unas elecciones en el 2018, tal como lo certifica la Constitución bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que nosotros estamos frente a un intento de golpe de Estado certificado y preparado y organizado por el imperio norteamericano, por los imperialistas. Y el pueblo venezolano entendió en ese momento, en el 2017, la necesidad de ponerle un parado a esa situación prácticamente de preguerra civil, que los factores de oposición contrarios a la revolución bolivariana, en conjunción con los imperialistas, intentaron prácticamente derrocar al gobierno bolivariano y crear y sumir al pueblo venezolano a un momento de caos y de violencia. Fíjate, Rafael, hemos hablado en este segmento, en estos 2 segmentos últimos de la Venezuela de hoy. Primero, con lo que es la inversión social, en educación, en salud, en todo esto que está hoy concatenado. Tocamos también de las medidas coercitivas, pero falta algo, que lo que no nos falta aquí nunca, que es las palabras, la estrategia y la conducción de Nicolás Maduro Moros. Ahí tenemos un video porque tenemos elecciones permanentes, que es lo que automáticamente al imperio norteamericano como que le da miedo. Y en eso hay un cambio, un método estratégico que es el cambio del escritorio por ir al territorio. La territorialidad se ha vuelto hoy un método perfecto y estratégico que hay que felicitarlo a él. Vamos a ver ese video. Variada en los contenidos, la ofensiva de la victoria, de la gran victoria del 25 de mayo convertida en hechos concretos, juramentación, asunción de gente de un gran liderazgo. Yo lo decía en el taller de las 7T, las 7 transformaciones en la acción que hemos hecho en el
Hotel Humboldt, ahí en el pico Humboldt de Guarey de Repano. Bellísimo. Bueno, ustedes saben, el Guarey de Repano es una de las bellezas naturales de toda esta gran región, de la Gran Caracas y de La Guaira. Nos cubre, por un lado nos cubre con Galipán, hacia La Guaira, hacia el mar, y la majestad de esa gran montaña hacia acá, hacia la Gran Caracas, de Petare hasta más allá de La Pastora. Ahí hicimos un taller y pudimos constatar algo que es muy importante: el gran liderazgo colectivo de 5 generaciones activas que hoy tiene el mando político en el país. Mujeres de gran calidad humana, profesional y política como líderes, lideresas. Hombres también de diversas experiencias, orígenes y formación. Yo lo constaté con un gran liderazgo ahí en el Zulia. Son 3 estados claves que fuimos ahora, Cilia. El estado Barinas, la cuna de nuestro comandante Chávez. El estado Lara, capital cultural y musical de Venezuela. Y además donde nacieron las ideas del colectivismo, el cooperativismo, el trabajo conjunto, por allá en los años 60, 70. Y el estado Zulia, el estado más grande del país desde el punto de vista poblacional, 4.500.000 zulianos y zulianas, Náguara. ¿Ah? Un estado con una fuerza económica gigantesca y que ha estado, tú sabes. Volvemos, porque es importante también que esto ha sido gracias a una estrategia de parte del presidente Nicolás Maduro Moro, que lleva toda esta visión, todo este alto calibre, porque nada más y nada menos 1040 medidas coercitivas, un intento de invasión allá, porque esto hay que recordarlo, Rafael, sí, ahí en el puente, por allá por el Táchira, sí, un magnicidio frustrado, que es lo que no hemos vivido hoy, y lo que ha costado, y vamos a mantener la paz en unión popular, militar y policial. ¿Qué podemos decir? Pues tenemos unos minuticos para despedir el programa contigo hoy, ¿vale? Tremendo programa. Quiero agradecerte, profesor universitario, ex constituyente. La constituyente llevó todo el tema de los abuelos y abuelas, pero hay ingenieros con los profesionales y técnicos. ¿Qué podemos decir de todo esto ya culminando el programa? Bueno, indudablemente que hay una estrategia, ya hay un plan de la 7T, ya hay un plan de gobierno que hay que impulsar. Las medidas coercitivas unilaterales han traído mucho sufrimiento al pueblo venezolano y no solamente se ha encarnado dentro del tema humanitario, sino también en el tema de los servicios que nosotros tenemos que ir recuperando. Y en función de eso, bueno, el presidente ha creado toda esta estrategia de la 7T, donde no solamente es la visión del tema económico que hay que resolver, sino el tema de las ciudades, las nuevas ciudades, el buen vivir, el hábitat, donde nosotros tenemos que, ahí se resalta el tema de los servicios, el tema social, el tema de la organización comunal, de cómo ir transfiriéndole poder al pueblo progresivamente y cómo el pueblo tiene que ir asumiendo responsabilidades de gobierno dentro de una visión muy conocida, como fue la visión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de gobernar obedeciendo al pueblo. En ese camino anda el presidente Nicolás Maduro y por supuesto los que hemos levantado esas banderas de lucha y de gobierno toda la vida, lo venimos acompañando en este proceso de conformación de la organización del pueblo incipiente. A través de las consultas populares se va dando el pueblo resolviendo sus necesidades en su propio territorio. Y a través de esas consultas también llegará el momento en que las comunas y los circuitos comunales en asambleas libres y democráticas elegirán sus candidatos a concejales, a diputados, porque bueno, esa es la expresión más pura de la democracia
participativa y protagónica que está enclavada, que está enmarcada dentro de la Constitución bolivariana. De manera que estamos en presencia de un proceso de transformación impresionante. Por supuesto que esto también tiene que ver con la geopolítica mundial, de cómo los países del mundo vienen enfrentando este terrorismo que tienen. Sí, pero fíjate, ahorita, antes de culminar, ahorita tenemos una nueva en Brasil, los BRICS. Los BRICS que van a culminar, a terminar de construir la nueva realidad mundial, donde prácticamente haya una nueva organización, se transforme esa organización de Naciones Unidas y represente realmente los intereses, sobre todo los intereses de los países más vulnerables, los intereses de los países con mayor necesidades, que es el favor, es la garantía de la preservación de la raza humana. De manera que estamos en presencia en una revolución activa, una revolución que está permanentemente revolucionando, transformando y trabajando para la mayor suma de felicidad del pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias, Rafael. De verdad que quiero agradecerte todo este análisis, un programa hoy que nos hemos alargado porque fue sin duda un éxito estratégico de lo que está haciendo el gobierno bolivariano, un gobierno perfecto, un gobierno social, pero también lo que está aconteciendo en otras partes del mundo. Espero que pasen un feliz día. Igual. De verdad, quiero agradecerte a ti y nos vemos en otra oportunidad. Que pase feliz. Vamos a vernos aquí en plano general. Plano general, vamos a saludarnos otra vez. Son los detalles. Que pasen feliz día. Nos vemos. Hasta luego.